el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando nosotros simbólicamente estamos ingiriendo, comiendo esa partícula de pan, del elemento que nos dan, ese elemento externo, realmente de lo que estamos participando es espiritualmente del cuerpo de Cristo. Ahora, debemos destacar que el fortalecimiento de la comunión no solo es con nuestro Señor en nuestra unión con Él. Recuerden que esta ordenanza es para que se celebre en el contexto de la iglesia local, sino también con su cuerpo, su iglesia. El fortalecimiento de la comunión es con nuestro Señor Jesucristo en nuestra unión con Él y consecuentemente, si estamos unidos a Cristo y su cuerpo es la iglesia, nosotros también entonces vamos a incrementar nuestra comunión como cuerpo, como iglesia. Como dice Chad Van Dixon, tal como por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, así también ahora, en referencia a la cena del Señor, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el espíritu de Cristo, hermanos. La comida que comúnmente llamamos la última cena fue en realidad la primera de muchas que a lo largo de la historia de la iglesia y hasta la segunda venida del Señor, su iglesia en la comunión con su Señor y con los santos habría de celebrar. ¿Habían pensado alguna vez en eso? Siempre hablamos de la última cena. Sí, fue la última cena porque el Señor, la noche que fue entregado, reunido con sus discípulos, dejó instituida esta ordenanza. Y en ese sentido fue la última cena, pero realmente fue la primera. La primera de muchas que a lo largo de la historia de la iglesia, el pueblo de Dios, su iglesia ha venido celebrando. Bien, pasemos ahora a ver la naturaleza de esta ordenanza. Los autores en el párrafo 2 nos hablan de esto. ¿Algún hermano, por favor, que lo lea? En esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos le llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bien, la confesión comienza por señalar lo que la cena del Señor no es. Es lo primero que tenemos ahí en este párrafo. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos. Hay una clara alusión, aunque después al final del párrafo ellos incluso lo mencionan, que no se trata de la misa papal, de esa práctica de la Iglesia Católica romana, y que por lo tanto no es un nuevo sacrificio bajo ningún concepto, hermanos. Después vamos a ahondar un poco más en esto, pero eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Esa no es la naturaleza de esta ordenanza. Su naturaleza, de acuerdo aquí a este párrafo, y por supuesto conforme a la Biblia, que es nuestra única regla de fe y práctica, dice: seguidamente los autores de la confesión exponen la verdadera naturaleza de la cena del Señor, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez
para siempre. La carta a los Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, hablan expresamente de esto. Un único sacrificio de Cristo fue suficiente. Después vamos a leer este pasaje, pero es importante tener esto en cuenta. Para comprender un poco esto, el por qué la verdadera naturaleza de esta ordenanza es precisamente un memorial, una conmemoración al único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz. Déjenme hablarles un poco acerca de la práctica católico-romana. No podemos perder de vista el momento histórico, el contexto histórico en el que los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 están haciendo esta declaración. Es en el contexto ya posterior a la Reforma, y ellos quieren dejar clara su posición con respecto a esto. Bajo ningún concepto ellos aceptan de que en la cena se esté haciendo un sacrificio nuevamente de Cristo, porque precisamente esa era la práctica de la Iglesia Católica Romana y que había que oponerse tajantemente a esto. Rick Jones, en su libro Conozcamos el Catolicismo Romano, cita el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y fíjense lo que dice este catecismo, cómo enseña la Iglesia Católica Romana erróneamente este particular. Dice: en este divino sacrificio que se realiza en la misa, fíjense, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Pero miren ahora la interpretación que ellos le dan a esto. Dice: cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. ¿Ven el punto? Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Una y otra vez se realiza la obra de nuestra redención, y por lo tanto una y otra vez Cristo es nuevamente sacrificado. Pero la Biblia enseña que la obra de redención fue un acto que se efectuó una sola vez y se completó cuando Jesús murió en la cruz. Yo los invito, hermanos, a que vayan en sus Biblias a la carta a los Hebreos, para que vean que esa práctica de la Iglesia Católica Romana es una aberración total, que hay que apartarse totalmente de eso, así como lo hicieron los autores de la confesión en su momento. Hebreos 9, y vamos a leer los versos del 23 al 28. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo,
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pasen su página. Y en el capítulo número 10, los versículos del 10 al 14 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bueno, de cierta forma eso es lo que hace la Iglesia Católica. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, estamos completos en Cristo. Somos perfectos en Cristo. Pero recuerden que es su justicia imputada, no es que realmente seamos perfectos. Estamos en el proceso de reconstrucción. Pero posicionalmente nosotros somos perfectos en Cristo. ¿Qué sentido tiene participar en una mesa donde supuestamente tú estás recibiendo nuevamente restitución, retribución, salvación? Ya somos perfectos en Cristo. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y por siempre. En eso está errando sustancialmente la Iglesia Católica Romana. Miremos cómo resume todo esto que hemos estado viendo Chad Van Dixhoorn en su guía de estudio de la Confesión de Westminster, y dice: por su naturaleza la cena del Señor es del tipo de conmemoración que al mismo tiempo es una oblación espiritual, porque también como parte de su naturaleza, de su verdadera naturaleza, tenemos que la cena del Señor es una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Es un memorial y es una alabanza que su cuerpo, su iglesia le rinde a Él cada vez que la celebra. Dice: los cristianos participan en esta cena como Cristo lo hizo, bendiciendo a Dios y dando gracias, ya que se trata de una comida que ofrece un beneficio espiritual en vez de físico. Al participar en ella, damos gracias por Jesús más que gracias por el trigo o el vino. Ofrecemos un sacrificio sincero de alabanza a Dios por Jesús. Proclamamos públicamente la buena nueva de lo que Jesús ha hecho, lo cual es otra manera de ofrecer alabanza, como dice 1 Corintios 11:25. No obstante, lo que ofrecemos vez tras vez en la cena es alabanza. No ofrecemos a Jesús. La cena es y seguirá siendo una conmemoración. Entonces lo que ofrecemos realmente es alabanza. No estamos ofreciendo una y otra vez a Cristo. Es alabanza lo que ya Cristo hizo. ¿Querías decir algo? Cómo la reforma llevó este pensamiento y es increíble. La reforma sustituyó la mesa. Que si uno va a una iglesia católica hoy, uno se da cuenta en el altar que hay una mesa y es la mesa de la misa. Ese sacrificio incruento, el centro del altar, además de todos los ídolos, hay una mesa debajo. Y la reforma dijo: no. Aquí no venimos a ofrecer una misa, no venimos a ofrecer un sacrificio incruento. Quitó la mesa y puso un púlpito. Y es algo muy, muy ilustrativo, como Dios habla a través de su palabra, no a través de un sacrificio incruento. Y el riesgo que tenemos hoy es quitar el púlpito y poner una batería. O sea, eso es lo que tenemos que tener cuidado también. Sí, hermano. Gracias por esa intervención. Waldron dice también referente a
a esto. Dice, la mesa del Señor no se celebra adecuadamente si no vamos más allá del autoexamen y la confesión de pecados. Esto es importante. Tenemos que autoexaminarnos, tenemos que confesar nuestros pecados, pero hay que ir un poco más allá, dice él. Fue instituida en medio de acciones de gracia, bendiciones e himnos. El Señor bendijo los elementos, el Señor dio gracias a Dios y finalmente terminaron cantando un himno. Tenemos el relato de los evangelios que nos dicen esto. Ha de ser una ofrenda espiritual de la mayor alabanza posible a Dios. Hermanos, cuando te acerques a la mesa del Señor, acércate con este entendimiento. Estás haciendo memoria del sacrificio de Cristo y estás alabando espiritualmente a nuestro Señor por lo que ya hizo por nosotros. Así debemos acercarnos a la mesa del Señor. Vamos a pasar ahora a ver su celebración, los párrafos 3 y 4. Por favor, alguien que lea el párrafo número 3. Amén. Respecto al párrafo 3, hay 3 aspectos claves a destacar. Primero, Cristo como primer ministro del nuevo pacto declaró su palabra de institución e instruyó a sus discípulos diciéndoles qué hacer y cuándo y explicándoles el significado de los elementos y las acciones. Por eso es que el párrafo lo recoge de esta forma. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y los aparten así del uso común para el uso sagrado. Lo primero a destacar es que ese primer ministro de esa última cena, primera cena para la iglesia del Señor fue el Señor mismo. Él la dejó instituida y Él dejó las orientaciones de cómo hacerla. ¿Y quién debía ministrar esto? Sus discípulos. Y de ahí eso pasa a el resto de su iglesia por el resto del tiempo. En segundo lugar, es muy importante la oración, ahí es clave. Nuestras oraciones deben incluir una petición de bendición de los elementos. Que Dios aparte lo común para un propósito santo. Y no hay nada de misticismo ahí, hermanos. Estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Cuando vamos a los relatos de este pasaje en los evangelios y ahí mismo también en 1 Corintios, vemos que el Señor tomó los elementos y los bendijo. Y oró al Padre dando gracias por estos elementos y de cierta forma sí quedan separados del uso común para el uso específico que se va a hacer en ese momento. Debemos pedir que Dios tome el pan común y corriente y el vino común y corriente y los bendiga por medio de su Espíritu Santo para un bien extraordinario. Y en tercer lugar, el párrafo nos dice que el ministro debe participar de la cena. Dice que tomen y partan el pan y tomen la copa y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Ustedes pueden ver cuando se celebra la mesa del Señor aquí en esta iglesia que el ministro que está oficiando esta ordenanza también participa de los elementos. Si es un alimento espiritual, él necesita ese alimento espiritual también, como todos los que van a participar. Mateo 26 y 28 dice, y mientras comían, están ahí celebrando la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi cuerpo, mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El ejemplo lo tenemos en el propio Señor Jesús, apartando estos elementos, bendiciéndolos, orando al Padre y participando también de esos elementos. El párrafo 4, por favor, algún hermano que lo lea. Llevar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo. Quien nunca haya tenido la experiencia de la práctica errada de la Iglesia Católica en la misa, o quizás no se haya expuesto a esta enseñanza, no haya leído, esto le puede resultar raro. Negar la copa a los miembros de la iglesia, a lo mejor no se entiende eso, adorar los elementos. Bueno, lo cierto es que todo eso forma parte de la liturgia, la parafernaria que se practica en la Iglesia Católico-Romana y también en iglesias luteranas y anglicanas en algunos casos. Y precisamente el párrafo se está oponiendo a esto y señala 5 perversiones de la celebración de la cena. La primera, la negación de la copa al pueblo. Sucede en la iglesia católica que en la celebración de la misa lo que se le da a los feligreses es la llamada hostia. Y la copa con el vino no se le da, por la razón de que ellos entienden de que puede haber, digamos, un accidente donde se vierta el elemento que está ahí, que no es otra cosa que vino y agua, pero que ellos entienden que es la sangre del Señor. Entonces, ¿cómo se va a derramar la sangre del Señor en la celebración de la mesa? Incluso lo que queda de ese pan que ha sido consagrado, entonces hay que darle un tratamiento, que es precisamente todo esto que se viene acusando aquí: adorar los elementos, levantarlos, llevarlos de un sitio para otro para adorarlos, reservarlos para cualquier pretendido uso religioso. Quien haya estado en una misa quizás lo puede recordar, pero el sacerdote toma el pan, lo levanta, hace alusión a los pasajes bíblicos donde Jesús dice que tomó el pan, y esa es la llamada consagración. Y ellos entienden que una vez que se hace esto, entonces ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo en su esencia, en su sustancia. Externamente lo sigues viendo como pan, oliendo como pan, pero supuestamente hay una conversión al cuerpo de Cristo. Igual pasa con la copa. Por lo tanto, el sacerdote en ese mismo acto empieza a adorar esos elementos, porque está en la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso son tratados de una forma donde son puestos como especie de un armario revestido de plata que le llaman el tabernáculo, y ahí echan lo que haya quedado de esa hostia que fue consagrada, y se pone en un lugar en específico, y cada vez que se pasa por ahí hay que hacer una genuflexión ante eso. Bueno, a todo eso se está oponiendo el párrafo. Para ganar un poco de claridad en esto, miremos lo que estableció el Concilio Vaticano II respecto a la adoración de la Eucaristía. No debería caber duda en la mente de nadie, este es el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica Romana, no debería caber duda en la mente de nadie que todos los fieles deberían mostrar a este santísimo sacramento la adoración que es debida al verdadero Dios. ¿Ven el punto? A esa hojuela de pan y a esa copa de vino, que no es otra cosa que eso mismo, dice que rendirle pleitesía, idolatría como al mismo Dios, como siempre ha sido la costumbre en la Iglesia Católica. Ni de ninguna manera deben adorarlo menos porque haya sido instituido por Cristo para comerlo. Hermanos, esto viola expresamente Éxodo 20, 4 y 5.
dice este mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una violación crasa de este mandamiento. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí? Negativamente se está combatiendo contra la perspectiva católica romana, pero positivamente ahí hay una enseñanza. Uno, ellos creían en una membresía definida. Dice que está mal negarle la cena a los miembros de la iglesia. Y por otro lado, ellos creían que debía dársele la cena a los miembros de la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no le damos la cena a nadie que no sea miembro de una iglesia evangélica. La cena es algo, como decía el maestro al inicio, en el contexto de la iglesia local. No se puede tomar. ¿Recuerdan cuando estaba el asunto de la pandemia que se estaba juzgando si tomar la cena por internet? No. Es cuando nos reunimos como iglesia y a los miembros de la iglesia. Gracias, pastor, por esa intervención. Vamos a ver ahora, hermanos, los elementos externos en los párrafos 5 y 6. Por favor, algún hermano que lea el párrafo número 5 en voz alta. Elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que, en un sentido verdadero, el anterior. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que, en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdaderas y solamente pan y vino, como eran antes. Amén. El pan y el vino debidamente apartados para el uso ordenado por Cristo están relacionados de tal manera con Cristo que verdaderamente, aunque de forma figurada, pueden ser llamados por los nombres del cuerpo y la sangre de Cristo. Son un símbolo que representan la muerte sacrificial de Cristo. Por lo tanto, cuando nos referimos al pan, estamos evidentemente refiriéndonos al cuerpo de Cristo que fue entregado. Cuando nos referimos al vino, la copa, nos estamos refiriendo a la sangre derramada por Cristo. No hay ningún problema en eso, siempre y cuando nosotros interpretemos adecuadamente el tratamiento que la Biblia le da a este tema. Las palabras de Cristo en la última cena deben entenderse en un sentido figurado, hermanos. Eso forma parte incluso de la conversación normal entre nosotros. Es decir, Jesús usó pan y vino en la última cena como símbolos de su cuerpo y de su sangre. James McCarthy en el Evangelio según Roma dice: la interpretación metafórica es perfectamente razonable. A los discípulos no se les exige que beban sangre ni coman carne humana. El cuerpo de Cristo permanece en una ubicación y no hay necesidad de inventar teorías complicadas para justificar algo que es obvio. El pan y el vino siguen siendo pan y vino. Los discípulos de hecho estaban acostumbrados a que el Señor usara lenguaje figurado en sus enseñanzas. En diferentes ocasiones Cristo se refirió a su cuerpo como templo. En Juan 2:19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A la nueva vida como agua viva. En su encuentro con la samaritana, Juan 4:10. A sus discípulos como la sal de la tierra en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y a las enseñanzas de los fariseos como levadura que leuda todo.
El Evangelio de Juan registra 7 declaraciones metafóricas que Jesús usa de sí mismo. Cada una usa el mismo verbo que se traduce como es en la palabra de Jesús. Esto es mi cuerpo. Es el paralelismo que podemos ver aquí. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Se estaba refiriendo a que él verdaderamente era un pan. No, está usando un lenguaje metafórico. Eso es algo lícito. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Ven el lenguaje metafórico, ilustrativo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Por eso la doctrina de la transustanciación es una aberración herética que debemos rechazar totalmente. El párrafo 6 nos habla de esto. Por favor, algún hermano que lo lea en voz alta. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino, en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las escrituras, sino también al sentido común y a la razón, echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de grasas y idolatría. Fíjense cómo la Iglesia Católica ve esto. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transustanciación. Eso es una aberración total. Este dogma herético es repugnante a las Escrituras. La Biblia no permite que la frase "esto es mi cuerpo" se tome literalmente, no tiene ningún sentido. También contradice la doctrina bíblica de la persona de Cristo. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, no podemos verlo nunca desligado de sus dos naturalezas. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Cristo tomó un cuerpo humano verdadero, aún lo tiene, lo tendrá por siempre. Ese cuerpo es limitado, finito y durante la era actual está ausente de la tierra. La razón también contradice la transustanciación. Lo que tú estás viendo sigue siendo pan y sigue siendo vino. El uso de los sentidos del ser humano te dicen eso. Por eso ellos inventan la doctrina de que solamente en sustancia, en esencia, es que son cambiados. Pero realmente eso es una aberración total. Por último, nos quedan 2 minutos, vamos a tratar de terminar lo antes posible. Veamos su recepción y sujetos apropiados en los párrafos 7 y 8. Los párrafos están ahí, no vamos a leerlos por razón del tiempo. Vamos a señalar algunas cosas importantes. Con el objeto de obtener el beneficio de la cena del Señor, debemos participar de ella externamente, pero también por fe. Estamos participando externamente, estamos tomando los elementos de la copa, comiendo el pan, tomando el vino, pero realmente debemos participar por fe. Debemos creer que los elementos realmente representan al Salvador y que al tomarlos como símbolos de Él, realmente nos apropiamos de los beneficios de su obra. Hermanos, se trata de vivir por fe. Eso es lo que Dios nos manda en su palabra. Cuando nos acerquemos a la mesa, vengamos con fe, sabiendo de que al tomar los elementos que siguen siendo pan y vino, espiritualmente nosotros nos podemos apropiar de los beneficios que tenemos en nuestra posición en Cristo.
Esa es la idea de cómo debemos acercarnos a la mesa del Señor. Comer espiritualmente a Cristo es apropiarse por fe de Él y de todas las bendiciones del pacto compradas por su cuerpo partido y su sangre derramada. Cuando nos acercamos a la cena, confiando nuevamente en Cristo y en el triunfo de su cruz, encontramos en ella a Cristo presente por su Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos el día del Señor, nosotros vamos a reunirnos con el Señor y asumimos que hay una presencia especial de Cristo en medio nuestro. ¿Cómo es? Es en su Espíritu. Bueno, así mismo debemos ver la mesa del Señor. Y por medio de esta comida, por la fe, lo recibimos a Él junto con todos los beneficios que mediante su muerte consiguió para todos los que en Él creen. Nos alimentamos de Él, Él nos nutre, aunque esta recepción y alimentación no es carnal ni corporal, es real y verdadera. ¿O acaso las experiencias espirituales no son reales? Porque si no es así, ¿qué hacemos nosotros aquí? Estamos aquí porque hemos tenido una experiencia espiritual con el ser espiritual que es Dios. El párrafo 8 también se refiere a los que toman indignamente la cena del Señor. Ninguna persona que sea ignorante del Evangelio y sus verdades básicas puede participar dignamente de la cena del Señor. ¿Cómo podrían tales individuos recordar a Cristo a quien no conocen? Si hemos dicho que es un memorial, un recordatorio, que habla de la muerte sacrificial de Cristo y de tu experiencia que tú has tenido, de cómo Él te rescató, cómo quien no ha tenido esa experiencia va a participar de la cena del Señor, hermano. Está comiendo para sí juicio, dice la palabra, y bebiendo juicio. Y aquí hay una responsabilidad muy importante de la iglesia. Joel acaba de hablar de eso. Si nosotros no tenemos la certeza de que una persona está vinculada a plena comunión con una iglesia local y que eso supone o presupone que ha tenido una experiencia de conversión en Cristo, nosotros debemos tener cuidado de a quién invitamos a la mesa del Señor. No es cerrar la mesa del Señor, pero sí es de cierta forma limitar quiénes son los que van a participar. Si estás en el proceso de hacerte miembro con nosotros, felicidades, espera, todos hemos esperado y nos hemos dolido cuando se ha celebrado la mesa del Señor y no hemos podido participar. Hazte miembro. Esa es tu responsabilidad. Y cuando los pastores hayan oído tu entendimiento del Evangelio y la iglesia se haya acercado a ti y sepa hasta donde humanamente puede ser posible que verdaderamente tú tienes una experiencia de conversión en Cristo, participa de la mesa. Mientras tanto, abstente de hacerlo. Los que teniendo convicción, los que habiendo sido regenerados por Cristo, teniendo una relación personal con Él, pueden también indignamente comer de la mesa del Señor. Primero a los Corintios 11 nos habla de eso. Pero miren, y con esto ya voy a terminar. Solamente me voy a pasar 5 minutos. Con esto voy a terminar. Miren cómo Sam Waldron habla de esto. Y esa debe ser la guía que nosotros tengamos para acercarnos a la mesa del Señor. La dignidad, en primer lugar, es cuestión de recordar a Cristo en nuestra participación. Como dice ahí, 1 Corintios 11, 23 al 31. Con fe y personalmente. En segundo lugar, examinándonos a nosotros mismos, hermanos. No vengas a la mesa del Señor sin antes haberte autoexaminado. ¿Cómo está tu relación con Él? Probándonos y aprobándonos como los que está recordando a Cristo en la cena y no pensando en la cena como alimento común. En tercer lugar, discerniendo el cuerpo.
apreciando por fe el santo simbolismo del significado espiritual de la cena. En cuarto lugar, juzgándonos a nosotros mismos, emitiendo juicio por no recordar a Cristo en la cena y arrepintiéndonos de tal fallo. La dignidad, escuchen esto, la dignidad no consiste en realizar un examen morboso y súper estricto de nuestras vidas durante el último mes o durante una etapa larga. No se trata de eso, porque recuerden que hay un pecado remanente en nosotros, del cual tenemos que arrepentirnos todos los días. Consiste en una comprensión seria y creyente de lo que estamos a punto de hacer. ¿Se va a celebrar la mesa? Ponte a cuentas con el Señor. No de forma morbosa y súper estricta pensando en lo que hiciste hace 3 meses atrás. Debiste haberte arrepentido. Y dice la palabra que el Señor al que se arrepiente lo perdona. Consiste en ver la mesa del Señor como lo que es y tomarla como un pecador arrepentido y creyente. Pablo no anima en ninguna parte a los cristianos a que se mantengan alejados de la mesa. En todas partes los anima a venir de forma correcta. Y esa debe ser la forma en que nosotros nos acerquemos a la mesa del Señor. Hermanos, no hay tiempo para más. Vamos a orar y de esta forma terminamos. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poner por obras cada una de estas verdades que tú nos has enseñado. Ayúdanos como iglesia a acercarnos a tu mesa, reconociendo y recordando el sacrificio redentor de nuestro Señor y alabándote. Concede que nosotros seamos una iglesia que te adore, que te alabe en todas las cosas y también durante la celebración de esta ordenanza. Perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén.